Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, amados hermanos. Espero que estén bien, que estén con salud, que prosperen físicamente y en todos los aspectos de su vida, así como están también siendo prosperados en su alma. Oremos para pedir la inspiración del Señor en el mensaje que hoy oiremos para edificación de nuestras vidas. Padre amado, estamos aquí conscientes de tu presencia santa y pura, y con el corazón humilde te pedimos que nos inspires, que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, que nos enseñes, que nos dirijas, que nos ayudes, Señor, a eliminar aquellas cosas que no te agradan, para que estemos preparados para el día de tu venida. Yo sé que es obra de tu Espíritu Santo, pero también cada uno de nosotros necesitamos colaborar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El domingo pasado les compartí sobre la procedencia del Hijo, es decir, de dónde Él vino. ¿Recuerdan? El título era Jesucristo vino del cielo. No como un ángel, sino Dios hecho carne, como lo leemos en la Escritura. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Quiere decir entonces que la manifestación de Jesucristo, el Hijo, era la propia manifestación de Dios, solo que como un hombre. Por eso fue llamado el Hijo, para que también el mundo entendiera la relación familiar a la cual también nosotros fuimos llamados como hijos. Entonces, claramente el Señor nos expresa, y los apóstoles de Jesucristo dejaron registrado eso bien claro, porque eso es vital para nuestra salvación y para entender que nosotros no venimos de otro planeta, no somos de origen extraterrestre, sino de origen celestial. Eso es más allá de lo creado en este universo. O sea, es la dimensión espiritual divina y que reina sobre todo lo físico. De ahí nosotros venimos. En primera de Juan, capítulo número 4 y verso 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, Él fue enviado por el Padre, enviado del cielo, y esa realidad en medio de nosotros hizo que su vida, la vida de Jesús, y su ministerio en la tierra fuera algo extraordinario. Él no era uno de los profetas, como algunos pensaron, del Antiguo Testamento. No era. No era solamente un santo hombre de Dios, como Elías, como Eliseo, como Moisés. No. Era Dios mismo manifestado en carne. Y obviamente, además de mostrar que era Dios en carne, Dios hecho hombre, también reveló la importancia de su ministerio, porque no era solo un hombre, más un hombre predicando la palabra de Dios, sino era la propia palabra de Dios, dando a conocer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para el hombre, y su misión de rescatarlo de su vana manera de vivir. Entonces, Jesús en esta tierra, Él cumplió su objetivo. Pagó obviamente un precio muy alto para alcanzarlo, para cumplirlo, que fue prácticamente su muerte.
Pero a través de su muerte, a través de la vida, a través de su nacimiento, vida y muerte, Él se identificó plenamente con el hombre y se identificó en su área espiritual, ¿verdad? Muriendo por ellos, en sus delitos y pecados, porque el pecado está en el área espiritual, está en el área del alma, como Efesios claramente dice ahí en el capítulo 2, verso 1 al 6, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Fuimos perdonados en nuestros pecados y rescatados de esa vana manera de vivir. Y juntamente con Él nos resucitó, dice en el verso 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, el objetivo del Señor no era únicamente identificarse con la naturaleza humana, que era pecadora, solo que Él nació sin pecado, ¿verdad? Porque era la manifestación divina para salvar al hombre. Si no, un hombre pecador no podía salvar a los pecadores, tenía que ser un hombre santo, o sea, alguien puramente engendrado por el Espíritu de Dios. Entonces Él se identificó muriendo por ellos, muriendo por sus pecados, pero también hubo una identificación física. Él tomó un cuerpo humano. O sea, además de perdonar nuestros pecados, Él también rescató físicamente al hombre, que eliminando esa debilidad, esa flaqueza de un cuerpo corruptible, para darle un cuerpo incorruptible en el día del arrebatamiento o en el día de la resurrección, si es que morimos antes de ser arrebatados. De tal manera que en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, ¿verdad? Él restauró al hombre espiritualmente y también físicamente, porque Jesús fue el primer hombre, llamado así las primicias de entre los muertos. O sea, Él resucitó con un cuerpo transformado, un cuerpo humano. Eso era un adelanto, una anticipación de lo que Él haría también con nuestro cuerpo, o sea, lo que Él va a hacer. Él resucitó con ese cuerpo eterno, un cuerpo con carne y huesos, pero totalmente transformado, preparado para vivir en la eternidad. Y ese es el futuro que nos espera, ¿verdad? O sea, la restauración, ustedes pueden ver ahí, fue espiritual, perdonó nuestros pecados. Podemos entrar a los cielos ahora con nuestra alma limpia si creemos en el Señor Jesucristo y vivimos de acuerdo a sus pisadas, caminando en sus pisadas, ¿verdad? Y resucitaremos con nuestro propio cuerpo para vivir eternamente con Él. Entonces, dice la Escritura en Filipenses capítulo 3, verso 21, hablando de la transformación del cuerpo, verso 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vino Jesús, y es ahí de donde nos va a llevar el Señor. Él nos lleva a de donde procedimos. Venimos de allá, para allá voltaremos. De donde también esperamos del cielo al Salvador, al Señor Jesucristo, en su segunda venida. El cual, Cristo Jesús, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Está hablando de un cuerpo corruptible. Por eso habla de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, si ustedes pueden ver ahí, el objetivo divino no solamente fue restaurarnos espiritualmente, también físicamente se completa con eso la restauración, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, entonces aquí estamos en nuestra introducción, viendo que esa identificación con el hombre fue total, espiritual y físicamente. Ahora, esa identificación comenzó cuando él se hizo hombre, cuando Él nació.
Desde que él nació, obviamente hubo un nacimiento. Ahí todo hombre nace a través de ser engendrado y luego nacer. Y eso fue, obviamente, cuando él se identificó como hombre, fue una evidencia clara de su amor por nosotros. De lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su unigénito. Ahí está el amor de Dios. Ahora, algo muy importante que quiero transmitirles en esta hora, para todo aquel que escuche este mensaje, es que nuestro Señor Jesucristo pasó en esta tierra 33 años, de los cuales, escuchen con atención, el 90% de esos años, significa 30 años, sin darse a conocer quién era y de dónde venía. Increíble. 30 años de su vida. Y alguien podría decir, pero ¿cómo? ¿Por qué no aprovechó desde el principio para dar a conocer quién era? Bueno, sí, desde el principio muchos lo conocieron. Los hombres y mujeres de fe que estaban preparados y escogidos por Dios para saber quién era aquel niño. Simeón, los reyes del oriente, los sabios, los magos, como algunos lo llaman, aquellos como Zacarías, padre de Juan Bautista, la madre de Zacarías, Isabel, María, José, todos ellos sabían quién era el que había nacido, de dónde provenía. Directamente lo sabía María. Era por el poder del Espíritu Santo que él había sido engendrado. Entonces, a pesar de que él pasó a los 12 años, también María y José recibieron el testimonio de las propias palabras de Jesús de quién era su padre. Pero durante la mayoría de esos 30 años, de ese 90% de su vida, él la pasó como un hombre normal en esta tierra. De hecho, fue llamado el carpintero de Nazaret. Aprendió la profesión de José. Entonces, durante ese periodo de 30 años, sin dar a conocer de dónde era y quién era, él dedicó ese periodo, pongan atención, a sentir y a tener comunión con el hombre. Sentir y tener comunión con el hombre en la esfera física del hombre, al nivel del hombre. Él descendió, se humilló, se despojó para venir a estar en medio de los hombres. Sin embargo, leemos en Hebreos capítulo número 4, verso número 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué puede compadecerse? Sino uno que fue tentado en todo como hombre, según nuestra semejanza, ahí está, como hombre, pero sin pecado. Ese es el tal sumo sacerdote que hoy tenemos en los cielos, que puede compadecerse de nosotros, porque durante 30 años, 90% de su vida, es mucho, es un porcentaje enorme, comparado con 33 años de vida que él vivió, ¿verdad? Para sentir y tener comunión con el hombre. Ahora, podría surgir un pensamiento en este momento. ¿Por qué Dios podría sentir o tener necesidad, a través de Jesús, de pasar 30 años sintiendo y teniendo comunión con el hombre? Es mucho tiempo, pensándolo desde ese punto de vista. No, eso sucedió, esos 30 años sin él dar a conocer abiertamente quién era y de dónde venía. No porque él necesitara de mucho tiempo para conocer al hombre,
o tener comunión con el hombre, o para sentir sus sentimientos, o porque le gustó los sentimientos humanos. De hecho, los sentimientos humanos son un reflejo de los sentimientos divinos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero lo que más revela ese periodo de 30 años, de 90% de su vida, es el amor profundo que él tiene por la comunión con el hombre. Porque él no tenía un proceso lento para sentir y conocer al hombre. No. O sea, no estoy hablando de que su capacidad divina de procesamiento fuera lento para poder conocer al hombre, de ninguna manera. Era específicamente porque su amor es tan profundo por el hombre que su deleite era tener contacto con los hijos de los hombres, comunión. Bien dice la Escritura en Proverbios capítulo 8, verso 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aquí está hablando Proverbios 8:31, 8 y capítulo 8 y capítulo 9 de Proverbios, está hablando de la sabiduría. Pero la personificación de la sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Fue el sabio Salomón que escribió esos proverbios. No significa que todos él los recibió. David le enseñó muchas de las cosas. Hijo mío, dice ahí, ¿verdad? Porque él aprendió de su padre. Y sabemos que hay otros escritores con poco contenido, pero están incluidos en proverbios. Entonces, pero este versículo está hablando del Señor, está revelando cómo Él tiene deleite estar entre los hijos de los hombres. Él no necesitaba 30 años para conocer al hombre, porque Él conoce al hombre. Delante de su presencia nada se esconde. En Job, capítulo 42, este siervo Job revela esas palabras cuando ya está teniendo arrepentimiento por todo lo que dijo. Dice ahí en el 42, verso 2, yo conozco que todo lo puedes y que nada y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, siendo Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, no puede ser que Él no conozca al ser humano, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué 30 años? 90% de su vida que pasó en la tierra. Otra vez, no era por un lento procesamiento del conocimiento, sino por el amor profundo que Él tenía por el hombre, que Él se deleitaba y se deleitó y manifestó y dejó ese periodo para mostrar al hombre el anhelo de la comunión con Él. Resaltando pues su tal identificación era para vivir como cualquier ser humano. 30 años sin hacer milagros, 30 años sin decir yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él vivió como cualquier ser humano y así fue como Él sintió de carne y hueso, no solamente sabiéndolo como Dios, sino de carne y hueso lo que es el hombre. Por eso es que la Biblia dice, ahí en Hebreos 4, verso número 15 que leímos, que tenemos tal sumo sacerdote que Él nos conviene ese tipo de sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Entonces, cuando Él inició su ministerio, ahí sí comenzó la revelación de quién Él era y de dónde había venido, de su procedencia, del Padre. El Padre lo envió, ¿entiende? Cuando Él comenzó su ministerio. Pero lo hizo de una forma sabia y a quienes podían oír eso, porque desde el inicio, desde que nació ya comenzó a ser perseguido y con el objetivo de matarlo.
El enemigo no quería que él estuviera en esta tierra. Y cuando comenzó su ministerio, solo en el inicio mismo, estando predicando en Nazaret, ustedes saben que después de haber leído a Isaías, y dice, el Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y después él dijo, esta escritura, estas palabras se han cumplido hoy delante de ustedes. La gente en la sinagoga interpretaron sus paisanos correctamente el mensaje, diciendo que lo que estaba diciendo Isaías se refería a él y que él estaba diciendo que eso se refería a él mismo. ¿Qué hicieron? Para ellos fue una blasfemia. Entonces ya lo iban a despeñar, porque la ciudad estaba en una montaña, dice, en un peñasco, edificada allí. ¿Qué sucede? Bueno, ustedes saben que no lo pudieron matar, porque no era su tiempo. O sea, si hubieran querido, Satanás lo hubiera matado desde el principio de su ministerio, desde que él comenzó a mostrar evidencias de quién era y de dónde venía. Pero él tuvo sabiduría y solo a algunos les revelaba, a la samaritana, al hombre ciego de nacimiento y a otros que el Señor les reveló, como Pedro. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, y no carne y sangre. O sea, el hombre no tiene la capacidad para ver eso, sino el Señor también no toca el corazón. Si Él toca el corazón y tenemos fe y respondemos positivamente, podemos verlo. Entonces, Él no se reveló de una forma totalmente abierta al hombre. Esto lo hizo, obviamente, y yo lo entiendo, y todos creo que podemos entender, debido a que tenía que tener prudencia para manifestar lo que Él era y de dónde venía, porque su misión era rescatar al hombre y Él necesitaba cumplir ese ministerio. Entonces, Él lo hizo a través de la predicación, a través de su muerte, y eso fue únicamente el 10% de la vida física que Él pasó en esta tierra. El 10%. Algunos dirán, pero ¿por qué Jesús no pasó más tiempo predicando? No era necesario. Él pasó más tiempo como hombre normal de que en su ministerio. Solo el 10%. 3 años y medio. Entonces, era el tiempo planificado por Dios. Dios planeó que Él pasara 30 años como un hombre normal y 3 años y medio revelando quién Él era. Así es que durante su mensaje, predicando el Evangelio y haciendo prodigios y maravillas, muchos creyeron en Él, pero muchos creían por los milagros, por las maravillas. Se quedaban asombrados por el pan que les daba, pero cuando Él ya predicaba de una forma más fuerte y confrontaba el corazón humano, entonces decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Verdad? Fue rechazado de Nazaret, donde Él creció. Este es el hijo de José, el carpintero. Conocemos quién es su madre y sus hermanos y sus hermanas están aquí con nosotros. ¿Qué pasa? Hasta la máquina religiosa lo rechazó. Para ellos era una blasfemia que Él dijera que Él era el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Hablar de eso era motivo suficiente para prenderlo. Muchas veces trataron de prenderlo y no pudieron. Muchas veces trataron de matarlo y no pudieron. Hasta que llegó la hora cuando Él se entregó a la muerte, porque ya era el tiempo determinado para morir por el hombre. Entonces, esos 3 años y medio fueron realmente largos en un cierto sentido, porque Él fue protegido también por el Señor para que no sufriera daño alguno hasta que viniera el tiempo de su partida. Entonces, aquí vemos esa primera parte de este mensaje, cómo es que Jesús vino del cielo, al cielo regresó en su ascensión después de morir y de resucitar. Pero Él dijo, no os dejaré huérfanos. ¿Por qué razón? Porque Él estuvo aquí físicamente y cuando Él se iba a ir, los discípulos estaban muy tristes porque ellos se sentían como abandonados. Pero el Señor les mostró algo muy importante, una revelación maravillosa. Ahora, es necesario, antes de seguir adelante, dejar bien claro que 33 años fue el tiempo que el Señor estuvo entre los hombres físicamente.
33 años. Pero Él continúa entre nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y es lo que queremos hablar. Este tema es sobre el Espíritu Santo vino del cielo. Nuestro tema anterior, nuestro mensaje anterior es Jesucristo vino del cielo y el Espíritu Santo también. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué interesante esa frase. Es muy reveladora. Entonces, significa que Él continuó con nosotros, ya no físicamente, sino espiritualmente, y, escuchen, en mejores condiciones que cuando Él estaba presente, condiciones a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya no estaría a nuestro lado, con nosotros, sino en nosotros, dentro de nosotros. Y eso fue algo planeado, la planificación de Dios desde antes de la fundación del mundo, porque la comunión no era simplemente estar lado a lado, sino morar dentro de nosotros, convertirnos en sus moradas, en sus habitaciones eternas. Bendito sea su nombre. Condiciones mejores. Y esas condiciones de morar dentro de nosotros son evidencia clara de su amor nuevamente y de su cuidado, y escuchen, y de su irrefutable divinidad. O sea, espíritus también pueden morar dentro de las personas. Sin embargo, un espíritu no puede estar al mismo tiempo en todas las personas. Solo el Espíritu de Dios. Solo Jesucristo. Él mora en mí, mora en ti, mora en mi hermano, mora en mi hermana y mora en todos aquellos creyentes en toda la faz de la tierra. En ellos mora. ¿Por qué? Esa es la evidencia irrefutable de su divinidad. Dice la Escritura en Juan 14, verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué? Porque Él era consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Él nunca los dejaría solos. Pero ellos no estaban entendiendo esa transición, ese cambio de estar fuera a entrar. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque es pecador, no obedecen, necesitan de fe, necesitan de arrepentimiento. Pero si los que están en el mundo, no se refiere propiamente al globo, al planeta, sino a los moradores, si ellos toman esos pasos, también pueden ser habitación del Espíritu. Porque no le ve ni le conoce. Ahora escuchen estas frases. Pero vosotros, hablando de los discípulos, le conocéis. ¿Cómo es que conocen al Espíritu? Porque dice ahí, porque mora con vosotros Jesús y estará en vosotros. Mora hoy, en el periodo que Él estuvo en la tierra, con vosotros y estará, futuro, en vosotros. Qué frases maravillosas. Y luego en el verso 18 del capítulo 14 de Juan dice, no os dejaré huérfanos. ¡Qué promesa! Y escuchen, vendré a vosotros. Quiere decir que la forma como Él no nos abandonará es volviendo. Él se iba físicamente, pero volvía a través del Espíritu. En otras palabras, en la fiesta de la Pascua, Cristo murió, ¿verdad? Como el Cordero de la Pascua. Murió, resucitó al tercer día cuando eran presentadas las primicias de la cebada en el templo, así como Cristo se presentó ese domingo en la presencia del Padre por nosotros, y ascendió 40 días después a los cielos, pero 10 días después Él volvió en la presencia y en la persona del Espíritu Santo.
No estoy diciendo que la segunda venida ya se realizó. No malinterpreten si alguien pensó así. Aún Él va a venir en su segunda venida. Lo que está diciendo es que Él dice, y vendré a vosotros. ¿Cómo? En la persona del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y escuchen con atención, y vendremos a Él, aquel que lo ama y obedece a su palabra, vendremos a Él, vendremos, el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Vendremos a Él y haremos morada en Él, y haremos morada en Él. O sea, la presencia del Espíritu no es solamente el Espíritu de Dios, no, es la propia presencia de Dios. Como dice el Señor a la samaritana en Juan 4:24. Dios es espíritu y Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. No en el sentido solo de ser algo que no es algo físico como todos los espíritus, no. Él está hablando no solamente de esa parte, sino principalmente mostrando que el Espíritu de Dios es la propia persona de Dios. Y para eso yo se los voy a demostrar en un momentito. Entonces, estas frases que Jesús utilizó aquí en estos versículos del capítulo 14 de Juan, están evidenciando la unidad que hay entre el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo. Hay una unidad. No son tres dioses, no. No hay una indivisibilidad, sino es una unidad. Es algo perfecto en unidad, como se dice, somos perfectos en unidad en la oración intercesora en Juan 17, ¿verdad? Es esa que obviamente, como dice aquí la Escritura, es el verso que quería darle, 2 de Corintios capítulo 3, verso 18, es famosísimo ese texto, bueno, para ver si algunos no lo saben, pero dice ahí 3:18 de 2 de Corintios, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En el versículo anterior, inmediato, dice ahí, verso 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Este verso 18 vamos a tomar unos minutos más adelante para explicarlo un poco más, para que entendamos la obra del Espíritu Santo. Pero aquí el verso 17 confirma lo que estamos diciendo, a esa unidad divina. Dios es Espíritu. El Espíritu, el Señor es el Espíritu. Muy bien. Ahora, es obvio que el Señor tenía que irse primero para poder regresar a través del Espíritu y estar en ellos. Está con vosotros, pero estará en vosotros. Por eso Él les dijo, les conviene que yo me vaya. O sea, yo no puedo estar aquí. Yo podría continuar con ustedes aquí en cuerpo y continuar ayudándolos y ministrándolos y visitándolos, pero ustedes necesitan desarrollarse. Ustedes también son moradas de la casa de Dios. La casa de mi Padre, muchas moradas hay. Ustedes también son moradas de Dios, y si el Espíritu de Dios viene, si moramos dentro de ustedes, entonces ya no será solo un Cristo, sino será el cuerpo de Cristo moviéndose sobre las fases de la tierra. Y dice ahí en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Se dan cuenta? Les conviene, o sea, la conveniencia era humana, no divina. Porque la obra divina estaba realizándose, pero somos nosotros los que tenemos que permitir, y a favor de nosotros el plan de Dios fue
determinado que Él viviese, morase dentro de nosotros. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, escuchen, el Consolador no vendría a vosotros. Perciben que claro es eso. Les conviene que yo me vaya, y si yo me voy, entonces el Espíritu va a venir. Así es que conviene que yo me vaya. Pero no los dejaré huérfanos, porque el que va a venir somos nosotros mismos, el Padre y el Hijo. Mas si me fuere, os lo enviaré, el Espíritu Santo que viene del cielo. Entonces aquí llegamos a este punto importante de la procedencia del Espíritu. El Espíritu de Dios es Dios mismo. Por eso es que dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía. Y fue el Espíritu de Dios que trajo vida. Fue el Espíritu de Dios que engendró a Jesús. Fue a través del poder del Espíritu Santo que Jesús expulsaba demonios. Él dijo: es por el Espíritu de Dios que hago esto. No porque fuera totalmente independiente. No, él estaba dando revelando, declarando que es por la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros también íbamos a necesitar y necesitamos al Espíritu de Dios. En el libro de Hechos, capítulo número 2, verso 2, dice ahí la Escritura: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se está refiriendo aquí a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Verso 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Leemos: como de un viento recio, y lenguas repartidas como de fuego. O sea, no era algo físico. Sí se sintió, obviamente, pero era algo espiritual que estaba sucediendo, ¿verdad? No las lenguas de fuego no los estaban quemando, los estaban bautizando. Y dice: asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, escuchen, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero aquí desde el inicio, en el verso 2 dice: y de repente vino del cielo. La figura del viento y la figura del fuego se refieren al Espíritu Santo. Él es el fuego de Dios, Él también es el viento de Dios. Aquel que es dirigido por Dios es dirigido como el viento, dice. El Señor dijo eso a Nicodemo. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va el viento, así es todo aquel que es dirigido por el Espíritu Santo. Así es dirigido por el Espíritu. Entonces, el viento es figura del Espíritu, el fuego también. Fuego dirige y purifica y unge y nos hace fervorosos. Entonces, esas son figuras usadas para dar a conocer la manifestación del Espíritu Santo, que al igual que el Hijo vino del cielo, también el Espíritu vino del cielo, no de las nubes. Cuando se habla del cielo miramos para arriba y está bien, pero se está refiriendo a la dimensión espiritual que está más allá del universo. Y no estamos hablando de algo lejísimos, no. Estamos hablando de la dimensión de Dios, la dimensión espiritual que reina. El cielo está también entre nosotros. Cuando dice el Señor: venga tu reino, estamos hablando de que venga tu presencia que está en los cielos. De tal manera que después de que Jesús murió, resucitó y ascendió, y vino en la presencia del Espíritu Santo para llenar la vida de los apóstoles y discípulos, escuchen, la vida y ministerio de Dios y el plan de Dios siguió su rumbo. Nada se terminó cuando Cristo murió, resucitó y se fue a los cielos. No. Este fue el inicio de un fuego que comenzó en la tierra y continuó con la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Entonces, resumiendo, primero vino el Hijo físicamente para que viéramos a Dios identificado con nosotros en carne.
Después vino el Espíritu Santo para que tuviéramos a Dios dentro de nosotros y Él pudiera, a través de su presencia en nuestros corazones, identificarnos con la naturaleza espiritual, divina y eterna en los cielos. Qué precioso es el Señor. Con razón Pedro, en primera de Pedro capítulo 1 verso 12 dice: y a estos, los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los de la época de Pedro, los apóstoles, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por el Evangelio, por los que os han predicado el Evangelio. Escuche, por los que han predicado son ellos, y los que continuamos todavía hasta el día de hoy. Pues por los que os han anunciado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¡Qué glorioso! Quiere decir que dentro de nosotros tenemos aquí la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Lo sientes? Tienes esa comunión con Él. La puedes tener no solamente orando, en todo momento. Gloria a Dios. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué glorioso, qué plan, qué maravilla. No cabe duda que bien me recuerdo yo en este momento lo que el Salmo 108. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Para que lo visites. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Para que tengas memoria de él. Dice, ¿quién es? Pero Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, no solamente para crear y hacerlo Señor de esta tierra físicamente, sino para poder hacer de él una morada eterna. Vivir en él para siempre. Multiplicarse. Cuando Satanás le dijo a Adán y Eva, no es que, y principalmente a Eva, Dios no quiere que sean como él. Mentira. De las peores mentiras de la historia que se tragó la humanidad. Su plan no solamente era estar con ellos, sino estar dentro de ellos. ¡Qué glorioso! De tal forma que la predicación del Evangelio, escuchen, en los días de los apóstoles y hasta nuestros días que continúan apóstoles y profetas y pastores y evangelistas y maestros predicando el Evangelio, y a través también de todo miembro de las iglesias que con todo el corazón predican la palabra de Dios. Esa obra no se realiza, pongan atención, por nuestra gran responsabilidad y obediencia. Aunque esas dos cosas son necesarias para que se realice. Se realiza esa obra de la predicación por la fuerza y por la sabiduría y por la inspiración del Espíritu Santo que hemos recibido. Si hay alguna capacidad, si hay algún entendimiento, si hay alguna revelación, si hay unción, es por la presencia del Espíritu Santo. El Señor les dijo a sus apóstoles cuando fueran enviados a predicar en Mateo capítulo 10 verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, de Dios mismo, que habla en vosotros. No es el hombre. Podemos nosotros hablar palabras humanas, pero cuando Dios se manifiesta, cuando Él quiere manifestarse, lo hará de una forma preciosísima. Además del Evangelio, también hemos visto las manifestaciones gloriosas del poder de Dios a través de milagros y de maravillas. Y el Señor usó a los apóstoles, usó a los discípulos, usó a los diáconos y hasta el día de hoy usa a sus siervos con maravillas y prodigios, milagros. Y estos milagros no son hechos por nuestra gran piedad, poder personal o consagración personal.
a pesar que la consagración y la fe son necesarios. Pero los milagros y maravillas son evidencia, escuchen, de que el Señor está con nosotros, que no nos ha dejado solos, y es por el poder de su Espíritu Santo que esas obras maravillosas son ejecutadas hasta el día de hoy en la tierra. En Hechos capítulo 3, verso 11, Pedro tuvo que decir estas cosas después de que aquel cojo de la puerta llamada Hermosa fue curado, y todos pensaban que era por alguna virtud que había en aquellos hombres, Pedro y Juan. Y él dice, y teniendo asidos el hombre, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, a Pedro y a Juan, y al cojo que estaba ahí como evidencia del milagro, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto Pedro, o sea, él percibió que las miradas de ellos estaban como, ¡oh, Dios es en medio de nosotros! Viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Dice, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, ni por su poder ni por su piedad. ¿Entiende? Es por la obra del Señor. Y dice aquí algo precioso en el versículo número 16. Bueno, aquí está asentando una base que es prácticamente, o mejor dicho, sentando una base que era que todo lo que estaba sucediendo ahí, el milagro a favor de este hombre, era por el poder y la piedad de Jesucristo. Y en el versículo 16 de ese capítulo número 3, él lo confirma. Si ustedes quieren leerlo conmigo ahí, dice, y por la fe en su nombre, por la fe que este hombre puso en el nombre de Jesús, vosotros veis y conocéis, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Quiere decir que esa completa sanidad, esa cura maravillosa, sucedió por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No por el nombre de Pedro, no por el nombre de Juan, no por el nombre de ningún otro, sino que es la obra y ministerio del Espíritu Santo. Hay algunos que han sugerido que uno de los nombres del libro de los Hechos de los Apóstoles no debería ser el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y yo concordo con eso. ¿Por qué? Porque es la continuidad del ministerio de Jesús, de la vida y ministerio de Jesús a través de su cuerpo, que somos nosotros, en ellos, moviéndose, que ahora multiplicado en muchos miembros, como es un cuerpo. Un solo cuerpo, muchos miembros. Bendito sea el Señor. En Hechos capítulo número 4, verso 29, ellos están siendo ahora confrontados por el Sinedrio, por los principales sacerdotes. Y entonces dice Pedro aquí en el verso 29, y ahora, Señor, fueron confrontados y amenazados, escuche, y amenazados de que no hablaran en el nombre del Señor y que ya no hicieran ese tipo de milagros, ¿verdad? Es más, fueron azotados, lo que yo recuerdo. Entonces está orando Pedro, reunidos todos los hermanos, después de contarles lo que había sucedido, y dice, ahora, Señor, están orando, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, osadía, hablen tu palabra. Ese es el fuego del Espíritu. Esa osadía, ese coraje, ese valor, solo viene por el Espíritu Santo. Señor, que con osadía, con denuedo hablemos tu palabra. Verso número 30. Pongan atención a eso. 4:30 de Hechos. Mientras estamos hablando, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades.
¿Quiénes van a hacer las sanidades? ¿Los discípulos? Ellos van a ser usados como instrumentos, pero es el poder del Espíritu, el Espíritu de Cristo, de Dios, que está en ellos, que está operando esas sanidades. Dice, y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, conscientes de que en ellos no había ningún poder y piedad, sino era por la obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo que les había sido enviado del cielo. Por eso es que el Señor les dice, esperen la promesa que oísteis de mí, que va a ser enviada por el Padre en mi nombre. Y ellos esperaron la promesa y fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es más, cuando leemos en Hechos capítulo 19, verso 11, de cómo era usado Pablo, el que era Saulo de Tarso, y se convirtió porque se encontró con el Señor Jesucristo y luego fue lleno del Espíritu Santo. Dice ahí en el verso 11 del capítulo 19, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No dice, y hacía Pablo milagros extraordinarios. No, y hacía Dios. No importa quién sea, cualquier evangelista famoso que ha manifestado grandes prodigios, señales y milagros que Dios los ha usado, es Dios a través de ellos, no son ellos. Que es necesaria una consagración, que es necesaria obediencia, que es necesaria comunión, que es necesaria fe. Claro que sí, no podemos abandonar eso. Un incrédulo no va a poder ser usado, un desobediente no podrá ser usado. Pero si no es por la presencia de Dios, nada de eso se realiza ni se podría realizar. Amén. Por último, el Espíritu Santo vino del cielo para llenar nuestras vidas, pero la meta del Espíritu Santo es llevarnos al cielo, de donde vino Jesús y donde vino el Espíritu. No es dejarnos aquí, después vamos a regresar con Él, pero ahora es llevarnos al cielo. O sea, hay un proceso en el cual hemos entrado a través de la presencia del Espíritu Santo. Así es que, desde que el Espíritu de Dios vino a nosotros, Él vino con el objetivo de ayudarnos. Escuchen qué tremendo es esto. Ayudarnos no solo al ministerio que nos fue encomendado en esta tierra. O sea, somos instrumentos en sus manos. Él fue enviado del cielo también para prepararnos para ser dignos espiritualmente y físicamente capaces para vivir en el cielo. O sea, el Espíritu de Dios que está en el cielo vino aquí para preparar estas vidas espiritualmente y físicamente puedan ser capaces de vivir en esa dimensión. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que leímos también 2 Corintios 3:18, porque esa es la meta, ese es el objetivo del Espíritu Santo morar dentro de nosotros. Por tanto, nosotros todos, 3:18 de 2 Corintios, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados espiritualmente, de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. O sea, es el Espíritu Santo que nos va transformando porque su meta es formar en nosotros la imagen del ser santo y puro que está en los cielos. Entonces, el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo y Él vino también para enseñarnos a orar en el Espíritu y enseñarnos a pedir según la voluntad del Señor. Es lo que leemos en Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Porque no sabemos pedir como conviene, dice, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sabe cuál es la voluntad del Padre y conforme a esa voluntad pide por nosotros. O sea, Él viene a enseñarnos a orar porque no sabemos orar como conviene, dice. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros para enseñarnos a tener comunión con Dios y para enseñarnos, como Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 6, verso 10, hablando del Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro, el verso 9 dice, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10, venga tu reino y hágase tu voluntad.
¿Cómo es que podemos orar de esa manera? ¿Cómo es que podemos aprender a hacer la voluntad de Dios en esta tierra y a orar correctamente? Por el poder, la influencia, la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, que vino del cielo y que viene a enseñarnos la forma de vida del cielo, porque vamos a ir para allá. No podemos seguir viviendo con la forma de vida de esta tierra, porque el Señor nos ha llamado al lugar de nuestra procedencia. Entonces, Él nos está transformando a la imagen de la gloria de Dios. Pero además de transformarnos espiritualmente, de transformarnos en nuestro carácter, de transformar nuestra mente a través de la renovación de nuestros pensamientos, Él también está haciendo una obra para que en un momento determinado nuestro cuerpo sea transformado. Dice la Escritura, o sea, vean ustedes que la completa redención está también en la adopción de nuestro cuerpo, como dice en Romanos capítulo 8. Pero específicamente, leyendo aquí en 2 de Corintios, vamos ahí, 2 de Corintios capítulo 1 y versículo número 22, 2 Corintios 1, 22. El cual, vamos 21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras es un anticipo. Las arras del Espíritu nos ha dado la presencia del Espíritu Santo no obviamente todo el Espíritu, Él viene desenvolviendo en nosotros, dándonos más y más de su Espíritu, porque Dios es infinito, ¿verdad? Entonces, Él quiere darnos a nosotros conforme a la medida, si no, un vaso no soportaría toda la presencia del Señor nosotros, pero Él quiere darnos de su Espíritu. Capítulo 5 y verso número 4. Para no confundirlos, la presencia del Espíritu, debido a ser un Espíritu, Él puede tener en sí todo lo de Dios en su vida, ¿verdad? Pero Él va administrando. Por eso es que hablando de un cuerpo, Él da dones a este, otros dones a este, dones de misericordia, dones de profecía, don de lenguas, don de sanidad, don de misericordia, don de servicio, en fin, a cada uno va dando diferentes dones. No todos tienen los mismos dones. En fin, pero vamos aquí a 2 de Corintios capítulo 5, verso 4, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, está hablando de este cuerpo, gemimos con angustia. ¿Por qué? Porque queremos que este cuerpo corruptible, la humillación de este cuerpo sea transformado. Y dice, porque no quisiéramos ser desnudados, quitados de este cuerpo, sino revestidos de otro, no de otro cuerpo, sino del mismo cuerpo, pero transformado, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal sea absorbido por la vida del Espíritu. Y dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. O sea, Dios planeó todo esto para que lleguemos a también tener una transformación del cuerpo, ya sea en el arrebatamiento o en la resurrección. Y dice, ¿quién nos ha dado las arras del Espíritu? Entonces, ¿quién nos ha dado las arras del Espíritu? El objetivo, la meta del Espíritu Santo es transformarnos espiritualmente, pero también físicamente. Bien dice la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo, a Jesús, mora en vosotros, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, escuchen, vivificará también vuestros cuerpos mortales, es lo que acabamos de leer aquí en Corintios. Vivificará vuestros cuerpos mortales para convertirlos en cuerpos inmortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir entonces que la clave es tener la presencia del Espíritu Santo. Por eso nos fue dado. Y el Señor dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Señor es el Espíritu es el Señor que está aquí haciendo ese trabajo maravilloso en nuestras vidas. Así es que
qué obra poderosa y maravillosa y transformadora el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. El Espíritu que es Dios mismo. Rindámonos entonces, cada uno de nosotros, a ese Espíritu precioso, y que nada que hay en nosotros se convierta en un obstáculo que impida esa obra divina a ser realizada y concluida. En Efesios capítulo número 4, si ustedes me acompañan ahí para terminar, Efesios 4, en el verso número 22, dicen: en cuanto a la pasada manera de vivir, en la carne sin Cristo, sin el Espíritu, despojados del viejo hombre. No vivamos más de acuerdo a esa naturaleza caída, que está viciada conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, que es Cristo, creado según Dios, creado según Dios, ese nuevo hombre, en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, está hablando de algo espiritual viviendo en nosotros. No está hablando del viejo hombre, no está hablando de este cuerpo. Este cuerpo va a ser transformado. El viejo hombre es la naturaleza caída. El viejo hombre es el alma pecaminosa. Y dice, y vestido del nuevo hombre, verso 25, por lo cual, ¿cómo vamos a conseguir eso? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo de ese nuevo hombre? ¿Y cómo nos despojamos de la vieja naturaleza? Aquí dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, somos miembros del mismo cuerpo. Tenemos que identificarnos con la misma naturaleza de la verdad. Y tenemos que respetar la presencia de Dios que mora también en nuestro hermano. Qué tremendo esto. Y airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Inmediatamente tenemos que reconciliarnos. Ni deis lugar al diablo. El enemigo siempre va a aprovechar cuando hay falta de cuando hay falta de perdón, cuando hay abundancia de rencor o de malestar sentimental. 28. El que hurtaba no hurte más. Si hurtaba, esa es parte de la naturaleza vieja. Es parte de los pecados. Sino trabaje. No tiene que trabaje. Pero si yo quiero más, no, pero confórmate con lo que Él puede darte su trabajo. Ahora, el Señor también puede bendecirte y hacerte próspero, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el padece necesidad. O sea, la prosperidad y la generosidad divina no es solamente para enriquecerte, sino también es para compartir con aquellos que lo necesitan. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Tiene que haber una decisión de parte nuestra de despojarnos de esa forma de vivir, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ahora escuchen cómo dice aquí, esto es impresionante. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo nos fue enviado para prepararnos espiritualmente con la meta de eliminar de nosotros esa vieja naturaleza, de la cual tenemos que nosotros también despojarnos, sacrificarnos, obedecer, abrazar la cruz, para que ese nuevo hombre sea realizado. Pero eso se va a realizar no contristando al Espíritu Santo, no siendo desobedientes a Él, no faltándole respeto a esa presencia santa en nuestra vida, haciendo cosas de la carne, obedeciendo al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Antes dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a vosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Que Dios los bendiga, que el mensaje haya sido transmitido, que el punto, el contenido, el hilo del mensaje haya sido captado y que cada uno de nosotros de ahora en adelante le demos
el respeto y la importancia a la presencia del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios mismo dentro de nosotros, para que Él termine su obra y el día que Él va a manifestarse, nos manifestemos juntamente con Él y cuando veamos, seamos semejantes a Él. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Termina tu obra en nuestras vidas, no nos dejes así como estamos, y danos la gracia también, Señor, para negarnos y la gracia para anhelar como los hombres de fe que buscaban una patria celestial y no en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.